Estoy con el doctor Miguel Ángel. Yo lo conocí a él hace un tiempo atrás por las redes. Si no mal recuerdo, fue por una publicación un poco, cierto, polémica que tenía que ver con el entrenamiento de la fuerza, entre otras cosas, y digamos, pudimos contactar para sumar conocimientos juntos y bueno, tuvimos una primera instancia como esta y quisimos repetir para seguir entregando nuestro criterio basado en evidencia y también en el criterio cierto racional, donde queríamos aportar desde estas dos veredas en mi lugar como entrenador y en el caso del doctor Miguel Ángel, desde la medicina pediátrica, también con esa especialidad que lo destaca de la endocrinología. Así que un placer, doctor, muchas gracias por aceptar esta charla, esta conversación que sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedora para la gente. Así que también contarnos un poco de su experiencia en la medicina pediátrica y también desde mi lugar saber por qué su interés en esta población en particular. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto coincidir de nuevo y gracias por la invitación. Yo estudié medicina aquí en la Ciudad de México. Me di cuenta que me gustaba mucho más tratar a los niños que a los adultos. desde mucho tiempo antes. Eh, Tengo sobrinos que ahora ya son adultos, evidentemente, pero en su momento cuando yo estudiaba medicina eran niños y me gustaba más relacionarme en general con ellos. Entonces decidí estudiar pediatría y después me tomé una pausa en el aspecto de formación. Trabajé un tiempo como pediatra y decidí continuar mis estudios. Entré a hacer endocrinología pediátrica en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona con un aval de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuve 3 años, 2 de endocrinología pediátrica e hice aparte una estancia formativa de densitometría, uno de los temas que más me gusta dentro de la endocrinología y aparte es lo que hago hoy en día en investigación, es hueso, densitometría ósea, particularmente en niños y un poco de metabolismo óseo. Y bueno, regresé de Barcelona, hice una maestría en ciencias médicas, mi área es epidemiología clínica, que es esencialmente investigación clínica. Y ahora estoy por terminar el doctorado, soy candidato a doctor y nuevamente me sigo dedicando en buena medida a temas de hueso, pero me gusta mucho la endocrinología, es como eh, está muy rodeada de mitos, es lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo. A mí me gusta mucho, me parece apasionante, pero mucha gente le dice hormonas y se imagina cosas desagradables o le asusta o le suena muy complicado. Y cuando decimos, bueno, el crecimiento tiene que ver con hormonas, la pubertad tiene que ver con hormonas, el hueso es un órgano que produce hormonas, lo mismo que el músculo, lo mismo que el tejido adiposo, no solamente la tiroides o el páncreas. Mucha gente se sorprende de escuchar esto, ¿no? Entonces, termina siendo la endocrinología un cruce de caminos entre muchas cosas, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, el tema de ejercicio, pero también la nutrición, el crecimiento, como ya mencionaba, la pubertad, el ciclo sexual femenino, igual que la función reproductiva masculina y también la resistencia a la insulina y la obesidad. Todo termina siendo una encrucijada de todos estos temas, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante y creo que tan necesario entenderlo sobre todo en los niños, porque en los niños es especialmente, bueno, a mí me parece más interesante, pero también es un poco más complejo porque no es lo mismo un niño de 2 años que está terminando su periodo de lactancia que un niño de 6 años que está entrando a la primaria, la educación básica, que un adolescente o que un chico que está en la mitad de la pubertad. Todos son diferentes, todos tienen sus singularidades y por eso esa es la parte que a mí me gusta de todo esto. Totalmente. Y bueno, entrando ya, ¿cierto?, en materia con lo que nos convoca, una de las primeras como preguntas que me interesaría hacer, sobre todo porque la audiencia de este canal vive en Latinoamérica, entiendo que hay gente que también nos escucha de afuera, probablemente también a nivel mundial compartimos varias cosas en común, ¿no? Pero también, ya que usted y yo vivimos
en su lado, ¿cierto? En México y más al sur en Chile. Desde su visión como persona, ¿no? Y también como profesional de la medicina pediátrica, ¿cómo ve la realidad hoy en día de esta promoción de la actividad física en la niñez? Si le parece que los pilares, digamos, están todos bien sólidos o si hay pilares que faltan, si los pilares que ya están, digamos, para la promoción quizás están un poco al debe. Entiendo que también en su labor, ¿cierto? Como médico se da mucho el feedback con los padres de estos jóvenes. Ujú. Y a lo mejor ellos también le harán comentarios frente a la situación, a lo mejor diaria de ellos, en la realidad de ellos. Me gustaría saber un poco eso en su visión, ¿cierto? Como persona, como le digo, pero también como profesional, sobre todo cuando tiene este feedback con las personas en la atención de sus pacientes pediátricos. Por supuesto. Yo me he dado la tarea en los últimos años de ser mucho más insistente en el tema del ejercicio porque hay algo que he observado. Si tenemos un tema en México, como también pasa en Chile y en muchos otros países de América Latina, tenemos una prevalencia altísima de obesidad infantil, de sobrepeso de obesidad infantil. Y esto todavía empeoró más con la pandemia. Entonces, te encontramos niños que no solamente es que tengan la manera como se diagnostica o como está indicado hoy en día que se diagnostique la obesidad por guías internacionales, por la OMS y por quien uno quiera, es basado en el peso para la estatura, que es el índice de masa corporal. En ese aspecto así se mide la obesidad, el sobrepeso y así lo hacen las estadísticas en México. En México existe la encuesta nacional de salud y nutrición que se actualiza cada cierto tiempo y tenemos ya, no ha aumentado mucho más, pero tenemos ya un buen tiempo que si sumamos sobrepeso y obesidad, en México rondamos el 36% de niños, que es más de la tercera parte y es muchísimo. Pero a raíz de, es algo que una tendencia que ya venía y a partir de la pandemia se ha empeorado. Uno puede ver niños que están en el peso perfecto, en el sentido de que su peso para la estatura es ideal. No están ni siquiera cerca de la zona de sobrepeso. Su peso para la estatura está perfecto. Pero al medirlos, hay diferentes formas de evaluarlos. Yo particularmente sí decidí invertir en un equipo que mide el porcentaje de grasa y de músculo, pero también se puede hacer con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, promuevo mucho que doy charlas a pediatras y los invito a que utilicen las cintas para tomar medidas de brazo, para tomar medidas de abdomen, para tratar de tener una idea de cómo están los niños. Y lo que nos damos cuenta es que hay niños que están perfectamente el índice de masa corporal, está donde tiene que estar, pero al hacer otro tipo de evaluaciones tienen los brazos delgados, las piernas delgadas y tienen mucho abdomen. Ese peso está así porque tienen mucha grasa, pero prácticamente no tienen músculo. Si le quitáramos la grasa, estarían en peso bajo. Entonces es una sensación de falsa seguridad, de decir, su peso está bien, pero por supuesto si uno les pregunta qué hacen de actividad física, dicen, en muchos casos, estuvimos 2 años encerrados durante la pandemia o 2 años y medio, o bueno, cada familia fue diferente, y durante el tiempo que estuvimos encerrados, pues no hizo nada de ejercicio, porque pues sí, se requería mucha voluntad de la familia a ponerse los papás a hacer ejercicio frente a la pantalla o hacer otro tipo de actividad al no poder salir para que los niños se mantuvieran activos. Entonces, poca gente lo hizo en realidad y una vez que empezaron a quitarse las restricciones para salir, poca gente salió a hacer ejercicio. Entonces nos encontramos un montón de niños que ya no solamente, no he visto encuestas más recientes, yo creo que todavía no sabemos la realidad de lo que pasó en la pospandemia. Probablemente va a aumentar un poco más estos porcentajes de prevalencia de obesidad y sobrepeso, pero aparte de todo esto estoy viendo, yo lo noto mucho, estos niños que no tienen masa muscular, aunque no tengan sobrepeso o obesidad, no tienen masa muscular. Y tampoco hay una conciencia tan importante de esto. Es decir, cuando yo hablo con los papás y les digo la importancia de la actividad física, hay... Ese es no un está, buen punto, ¿no? Ese es un buen punto, el que usted recién levanta, el de consultarle al papá frente a qué opina, ¿cierto? ¿Qué refiere frente a la actividad física?
muy interesante que lo planteé, tal cual. Entonces, yo les suelo preguntar muchas cosas a los padres porque esos son temas que me interesan, no solamente pesarlos y medirlos en una consulta, sino ver qué comen, cómo duermen y por supuesto cuánto ejercicio hacen. Entonces, de repente hay quienes su única actividad física es lo que se incluye en los programas escolares de educación física y que depende completamente de las escuelas. Hay papás que dicen, tenemos la fortuna de que hay un muy buen preparador físico que sí pone a hacer ejercicio a los niños y entonces a lo mejor hacen 40 minutos 2 veces a la semana, pero esos 40 minutos sí son muy efectivos y sí se traducen en que, pues, es actividad física efectiva, ¿no? Pero en muchos casos dicen, los niños, lo que es educación física para los niños es dejarlos caminar en el patio. Y no, pues no tienen una preparación, es simplemente, habrá niños que sí se ponen a correr y tienen más actividad porque su propio interés y su gusto es sí disfrutar y son niños activos, pero hay niños que si no los estimulamos se van a sentar o se van a poner a charlar con los compañeros o van a poner a hacer otras cosas, pero realmente no se emplea ese tiempo. Hay papás que tienen más conciencia del tema de hacer actividad física, que depende mucho de su propia experiencia, depende, no de ahora que hablabas de como de políticas, realmente no hay una política, no hay una comunicación sobre lo importante del ejercicio a nivel políticas públicas, a nivel, no sé, más allá de recomendaciones generales de hace ejercicio, ¿no? Que son temas o frases muy generales, no hay una política, depende mucho de qué tanto interés tienen los papás en que que los niños hagan ejercicio y por supuesto Y requiere estos eso. padres, digamos, Ajá. estos padres que menciona que no tienen interés o que infravaloran, ¿no?, los beneficios de la actividad física, creo yo que esa es la palabra, infravalorar los beneficios de la actividad física. Estos padres que los infravaloran, ¿será que también son inactivos y sedentarios? Y eso también es un factor, digamos, que es como una cadena, digamos, familiar, donde no se promociona como tal. Sí, por supuesto, esto viene en cadena. Eh, es muy curioso. Eh, mucha gente piensa y está como en el imaginario colectivo que las cosas se heredan. Es decir, que se hereda el sobrepeso, que se hereda la diabetes, que se hereda la hipertensión. Y sí, hay un componente genético en todo ello. Pero también se hereda las creencias, los hábitos, las costumbres, por ejemplo, para comer, de ejercicio. Si alguien en su familia, con esa frase lo dicen, es que en nuestra familia no hacemos ejercicio, como si fuera ponerle el apellido de mi familia, decir, nosotros somos sedentarios, Claro. y lo toman como parte incluso de su modelo de creencias, es decir, como decir, en esta familia no creemos en eso, ¿no? Por llamarlo de una manera, no lo dicen con esa frase, pero en ese sentido lo dicen. Como hay familias que dicen, nosotros, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, dicen nuevamente los papás, y yo soy muy activo, entonces quiero que mis hijos sean iguales, ¿no? Y entran dentro de este tema de creencias. Como también los hay quienes dicen, mira, yo no tuve la oportunidad de hacer ejercicio cuando era niño y a lo mejor hoy ya no, me cuesta mucho trabajo cambiar mis hábitos, pero sí quiero que mis hijos sean diferentes a mí y le Ahí, invierto. Ahí Ajá. justo quería levantar un punto donde menciona esto de que nuestra familia, digamos, no hace ejercicio y donde usted menciona, ¿cierto?, de que como que el ambiente familiar se ve justamente está absorbido por eso. Y claro, estamos de acuerdo que el sobrepeso y obesidad son enfermedades no transmisibles en un sentido biológico, ¿no? Sin embargo, digamos, creo yo, y con ese punto que levanta, es que sí son transmisibles en un sentido social, con esos factores obesogénicos del ambiente familiar, ¿cierto? De aspectos también socioecológicos que más adelante abordaremos. Y justo recordé, digamos, un artículo que se publicó en octubre del 2022, donde se dan a conocer situaciones que quizás la sociedad ignora, que digamos el sedentarismo o niveles de actividad física inadecuados tienen un costo económico médico asociado. Por Yo veo supuesto. mucha gente, digamos que, y probablemente con justa razón, por ejemplo, en Chile hay colusión de las farmacias y todo eso, pero también tiene que ver con que muchos medicamentos, digamos, básicos no se permite que se vendan
en las góndolas de supermercado, etcétera. Pero eso, digamos, un tema aparte, ¿no? Entonces, muchas personas se quejan, y como digo, pueden ser quejas legítimas del costo de los fármacos, pero también es importante saber qué estamos haciendo como personas en nuestra responsabilidad quizás para no consumir determinados fármacos que están asociados con ello. Entonces, aquí se menciona, digamos, en este artículo muy interesante y a modo, digamos, muy de resumen, ¿no? Dice, costos médicos anuales sobre el sobrepeso y la obesidad infantil tienen un impacto, digamos, de 237 dólares per cápita. Digamos, en el 2020 se estima que 39 millones de niños menores de 5 años y 150 millones de niños entre 5 y 19 años tenían sobrepeso o obesidad. Y se estima, bien, que estas cifras van a alcanzar los 40 y 254 millones en el año 2030 si estas prevalencias de actividad física inadecuada no cambian. O sea que, digamos, vamos avanzando hacia lo negativo. Y, digamos, hay también datos de Estados Unidos donde se ve justamente cuáles son los costos médicos asociados por actividad física inadecuada en el impacto, digamos, económico de la medicina. Hace un tiempo atrás también leía justamente datos de la inversión efectiva, por supuesto, en promoción de la actividad física cuando es $1, se refleja en un ahorro de $7 en los costos de atención médico en materia, ¿cierto?, de actividad física inadecuada. Entonces, es importante también, creo yo, mencionar estas cosas que en ocasiones se tienden a ignorar. Así es. Te voy a poner dos ejemplos, uno macro y uno micro. El macro es un documento que publica cada 5 años la Organización Mundial de la Salud, que se llama el Reporte Global de Actividad Física. Y pone un dato así. ¿Cuáles son las 4 principales causas de los 4 principales riesgos que puede tener una persona a lo largo de su vida para mortalidad? El primero es la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial se aborda con educación médica, con esfuerzos a nivel de sistema de salud para tratar de detectar y tratar de manera oportuna la hipertensión arterial. El segundo es el consumo de tabaco, que también hay un montón de políticas públicas tratando de disminuir el consumo, hay de aumentar los impuestos, de restringir el consumo de tabaco, etc. Hay políticas públicas en efecto. El tercero es todo lo relacionado con problemas de resistencia a la insulina, diabetes y todo lo que va en el contexto. Y el cuarto es la inactividad física. Los primeros 3 sí hay políticas en prácticamente todos los países del mundo, o por lo menos hay recomendaciones de cómo abordarlo, pero de la actividad física no. El ejemplo aquí en México es, sí hay ciertos esfuerzos, sobre todo en las zonas urbanas, un poco más enfocados en Ciudad de México y otras zonas urbanas, para tratar de que la gente haga actividad física. Pero generalmente lo que logran estas campañas es que la gente que ya tiene la intención de hacer actividad física la aumente. Pero es muy difícil que alguien que es completamente sedentario, si hay cierto porcentaje, rondan en la mayor parte de las encuestas entre el 5 y 10% de personas que son sedentarias y logras cambiarlas en activo. Pero el 90% restante es muy difícil sacarlos de la inercia, de la inactividad, del analfabetismo físico, todas estas cuestiones. Entonces, esa es una, y este mismo reporte, de manera muy interesante, muestra, hay gráficas que en las regiones por las cuales está organizada digamos, las regiones de la OMS, y todo lo que es la región de lo que llaman las Américas, que incluye toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, es el área del mundo donde hay mayor inactividad como continente. Entonces, pues nos da la idea de que pues hay mucho por hacer en cuanto a en todos los aspectos, desde políticas públicas, desde escolaridad, de todo esto. Y el ejemplo micro que yo utilizo mucho y trato de promoverlo siempre es, hay cierto tipo de padecimientos que el cambio de estilo de vida ayuda mucho.
y el ejemplo clásico para mí, el que más funciona y el que más uso es las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Es un problema bastante complejo porque difícil bueno, no es difícil, pero es poco diagnosticado, poco tratado, etcétera. Y es uno de los padecimientos donde hay más evidencia de que la actividad física junto con el cambio de estilo de vida impacta. ¿Cómo se lo digo a mis pacientes? Porque empiezan desde adolescentes hasta mujeres jóvenes y bueno, hasta una mujer que está a punto de tener la menopausia puede empezar con ovario poliquístico, ¿no? Entonces les digo, te tienes que tomar estas medicinas, tienes que hacer esto. Y generalmente, pues una chica de 15, 18 años que le dices, tienes que tomarte 5 pastillas al día, a veces no te lo dicen, pero ves la cara que dicen, pues a nadie le da emoción tener que tomarse 5 pastillas al día. Y entonces le digo, mira, esto es lo que te tienes que tomar ahora. Pero si quieres dejártelo de tomar en algún momento, tu medicina es el ejercicio. Mientras más ejercicio hagas, menos medicina tomas. Y sí, en muchos casos funciona, porque al final es una idea que lo vi una vez en un video en YouTube de un investigador, se me fue ahorita el nombre, que habla de toda la promoción del ejercicio y de quitar los mitos. Él está en Estados Unidos y dice esto: como profesionales de la salud tenemos que prescribir. Y si yo me he dado la tarea tanto de hacerlo yo como de promoverlo en los pediatras, escríbelo. En una receta te recomiendo hacer por lo menos 2 horas de ejercicio, porque es convertirlo para nosotros como profesionales de la salud en una prescripción, no en, ojalá puedas hacer un poco más de ejercicio, o te recomiendo, no es Ah, prescribir mira. Mira qué ejercicio. interesante eso que mencionas de la receta, colocarla abajo en ocasiones, a lo mejor, ¿cierto? Si te da pereza escribirlo, tener un timbre que quizás, ¿cierto? Te dé como esa nota de no te olvides de hacer ejercicio. No sé si es, entiendo que por lo que comenta eso parece ser que está permitido colocarlo en la receta porque no escapa, digamos, de otra cosa más que un simple comentario, digamos. Pero que se vea como un simple comentario no significa que no tenga impacto, a lo mejor puede tener mucho impacto en la persona porque el médico te hace esa recomendación como silenciosa, después de haberte hecho también la recomendación verbal, te lo deja incluso la receta. Muy interesante ese punto. Sí, y es efectivo. O sea, sí he visto, yo creo que llevo un par de años haciéndolo, un poco más, y sí tiene un impacto porque nuevamente se convierte de nuestro lado como médicos. Hace poco lo escuchaba fui a dar una serie de charlas y alguien del equipo digamos, que estaba organizando las charlas me decía, eh, me gusta mucho ir con mi pediatra porque me da mucha información, pero toda me la da por escrito, porque cuando no me lo escriben en la receta, y me refiero a una receta, no es una receta, por ejemplo, hay cierto tipo de medicamento, de recetas que solamente tiene que con el medicamento y no la puedes utilizar, tienes que entregarla a la farmacia y se la quedan, por ejemplo, ¿no? Como para ciertos medicamentos controlados, Con antibióticos. receta retenida, ¿no? Exacto. Pero hay recetas que vienen con las recomendaciones, puedes poner, bueno, podemos poner muchas cosas, ¿no? Alimentación, recomendaciones, etcétera. Entonces me decía ella, a mí me gusta que mi pediatra me ponga todo lo que tengo que hacer, todo lo que hablamos en la consulta me lo pone por escrito porque si no se me olvida. Mm. Y lo que lo dices en la consulta, lo transmites el mensaje, pero aparte lo refuerzas poniéndolo por escrito, y es un mensaje que se vuelve poderoso y que hace que realmente la familia, en muchos casos, sí empieza a cambiar su comportamiento. Sí, yo quisiera agregar algunas cosas ahí frente a algunos temas que había hablado, Ujú. con esto de cierto de campañas y demás. Yo entiendo que también de actividad física siempre se hacen campañas, ¿no? Y se entiende a conocer los beneficios de la actividad física, en ocasiones muy asociado a beneficios de salud, va a Ujú. mejorar tu colesterol, va a mejorar tu salud cardíaca, y la realidad es que las personas, en términos generales, conocen los beneficios de la actividad física y probablemente muchos también tienen la intención de realizar actividad física, pero la pregunta es cuál es la problemática que no pasan a la acción Ujú. después de esa intención. Y también, bueno, a mí me gusta mucho ver en ocasiones si hay estudios publicados, ¿no?, sobre este tipo de cosas o si realmente esta es una construcción que está solo en mi cabeza. Y bueno, la investigación parece ser que hoy en día tiene la respuesta a muchas de nuestras preguntas, ¿no? Ujú. Y digamos, encuesta australiana se consultó a las personas, digamos,
si, digamos, tenían el conocimiento sobre los beneficios de la actividad física y prácticamente, digamos, en esa encuesta el 93% de las personas reconocía eso, digamos que sí, pero solamente el 50%, digamos, tomaba acción frente a la intención. Y bueno, se ha visto también que parece ser que solamente dando a conocer los beneficios a nivel de salud, como bien le decía anteriormente, dados a conocer de manera muy racional, ¿cierto? No tienen mucho impacto y parece ser que es porque el ser humano es mayormente emocional. Y en ese sentido creo yo que vale la pena o merece la pena, si bien es necesario dar a conocer los beneficios de la actividad física desde el punto de vista de salud, pero sigue siendo insuficiente y ahí es donde creo yo que tiene que venir a entrar en juego lo que respecta con aspectos de disfrute. Probablemente la gente que juega un partido de fútbol o del deporte que sea, lo hace porque disfruta ese momento como tal y sumado a eso, ¿cierto?, se beneficia de la actividad física y probablemente muchos de nosotros donde vamos a entrenar o a compartir, lo hacemos porque queremos tener experiencias positivas de la actividad, donde quizás es porque estamos con amigos, y esto pasa también en los chicos. Me parece importante eso, recomendar a los padres actividades físicas donde los chicos tengan buenas experiencias entre sus pares, y por eso también se fomenta mucho el tema del feeling, de los sentimientos entre ellos como chicos, donde sea un entorno de disfrute y también el entrenador pueda entregar, digamos, esa experiencia positiva al momento de practicar actividad física, porque parece ser que hoy en día lo más difícil de lograr a nivel general en las personas es justamente la adherencia. Y si logramos un buen disfrute, posiblemente podemos lograr adherencia. Y ya que estaba hablando sobre esta encuesta australiana, también se publicaron algunos datos, creo que fue el 2021 cuando se publicó una investigadora Brooklyn, y ella comentaba ahí también que es interesante fomentar la práctica de actividad física desde temprana edad, porque eso tiene una correlación en que esos niños que en un futuro van a ser adultos sigan en esa vereda. Y por el contrario, si los chicos no practican actividad física en la niñez, es muy probable de que también sigan en esa vereda de adultos. Entonces se ha visto el desinterés a muy temprana edad, pero bueno, es importante, ¿cierto?, este tema de la actividad física con buenas experiencias.